Agradecemos al Señor el poder estar hoy, a pesar de las votaciones, de las elecciones, las PASO. Hoy lo importante cuando uno define el día, este es el día del Señor, en el que vamos a votar también. No es el día de las votaciones que venimos al templo. Hay una diferencia. A propósito de eso, ¿qué significa PASO? Elecciones primarias, la A, abiertas, simultáneas y obligatorias. Porque a veces nosotros no sabemos, es decir, cuando estamos mirando informaciones, nos queda algún dato por ahí perdido y somos de prestar poca atención inclusive a lo que leemos. Así que yo les pido que presten atención a algo que vamos a decir ahora. Para el Día del Niño, la actividad que estaba prevista para el 18 se pasa para el 16 de octubre. No me equivoqué. Así que pongan en la agenda todos los... Por ahí los niños, pero también por ahí los maestros, los que están... ¿Cuántos maestros tenemos aquí hoy? Bien alta la mano. Maestros. Maestro. Oiga, maestro. Maestro. Tendríamos que haber levantado todos la mano. Maestro, sí. Yo ayer pasaba con el auto y iba caminando, mejor dicho, y cuando iba uno a doblar, y yo entonces me frené y me dice, pase, maestro. Me dice, dije, bueno, también. Por ahí nosotros extendemos, este es el día, bueno, en estos días estamos recordando el día del maestro, por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Y hablamos del maestro, y queríamos pensar un poquitito en el maestro. A veces cuando hablamos del Día de la Madre o del Día del Padre, y empezamos a generalizar demasiado y decimos, bueno, al final todos nosotros somos, en un sentido, o madres del corazón, o padres espirituales, y entonces nos metemos todos en la misma bolsa y estamos recordando siempre. En el caso del maestro, es cierto porque todos tenemos influencia sobre otras personas. Hay alguien que nos está mirando a nosotros para saber qué hacer. Hijos, sobrinos, nietos, vecinos, siempre hay alguien que está mirando. Sobre todo, si nosotros somos creyentes, tenemos un ejemplo que dar para nuestros vecinos, para los que nos rodean, los que tienen trato con nosotros. Pero hablando un poquitito ¿cuál es el nombre de Domingo Faustino Sarmiento? Sí. Sí. Muy bien. Porque había nacido ¿cuándo? Un domingo, se llamaba domingo, pero no sé qué día de la semana había nacido, pero había nacido el día de San Valentín. Y la madre le puso Faustino Valentín. Y habían tenido, bueno, en aquella época se morían muy jóvenes, ¿no? Y de hecho ya están todos muertos los que nacieron en aquella época, pero le ponían el nombre por ahí del santoral y demás. Cuentan que había uno de los hermanos de Sarmiento se llamaba Feriado Nacional, pero no estoy muy seguro de eso. Pero tenían así un montón de nombres y entonces a la mamá le dijo Paula Albarracín, y no me acuerdo cómo completaba el apellido, dijo, no está bien esto de Faustino Valentín, y le puso Domingo Faustino.
algunas de las cosas que nos quedan a nosotros. En realidad tendrían que ser algunas cosas más importantes las que nos quedan a nosotros, pero tenemos algo de maestros también, pero el maestro es Jesús. Y queremos leer en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan. Nos hemos estacionado en el Evangelio de Juan. En el capítulo 13 dice la palabra del Señor en el versículo 13: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, de cierto os digo. Otra forma de expresarlo es: amén, amén, os digo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y hay tres cosas que nosotros queremos notar en esta mañana acerca de este ejemplo de Jesús, que se estaba refiriendo al momento cuando Él lava los pies de los discípulos. Cuando llegaron allí al aposento alto donde iban a celebrar la Pascua, y como era costumbre, el esclavo de la casa, el siervo más abajo de todo, era el que tomaba una palangana, un lebrillo, una toalla y se ponía a lavar los pies de los que entraban a esa casa. En este momento, que eran Jesús y los discípulos, los apóstoles, no hubo nadie que tomara la iniciativa de un siervo, de un esclavo. Y Jesús entonces tomó la palangana, tomó la toalla, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos. Y entonces dice el Señor tres cosas en base a esto. Primero, Jesús dio un ejemplo. Segundo, Jesús dio una exhortación. Tercero, Jesús dio una expectativa, que es lo que vamos nosotros a ver muy brevemente. En esto, lo primero de todo, como maestro, Jesús nos da el ejemplo, porque Él está haciendo. En el proceso, y hablamos algo de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Alguna vez lo hemos dicho también. No es solamente enseñanza, es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay un maestro que enseña, pero hay un alumno que aprende. Y se puede dar esta combinación cuando, dentro de los propósitos de la enseñanza, estén el conocimiento, la comprensión, la habilidad, el hábito y el carácter. No una de las cosas. A veces nosotros vamos a la escuela y el propósito de un profesor de historia es que lleguen a conocer cuántas fueron las victorias de San Martín en territorio nacional, digamos. Y entonces este es un conocimiento. Una profesora de matemáticas va a tener la idea de que el alumno llegue a aprender la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 5, la del 10, que es la más fácil. Es un conocimiento. En realidad, el propósito del Señor como maestro no era solamente que tuviéramos un conocimiento, sino que comprendiéramos y que pudiéramos hacerlo, que tengamos la habilidad de hacerlo y que tuviéramos el hábito de hacerlo. Y que cuando se transforma en hábito,
que lo hacemos siempre, entonces nuestro carácter cambia. Esa es la idea. No es transmitir una información, es conocimiento, comprensión, habilidad, hábitos y carácter. Pensando en esto, por ejemplo, una diferencia entre lo que nombrábamos al principio nosotros. Decimos, ahora nosotros estamos separados. Y antes alguien le decía a algunos pastores, yo no lo he hecho, pero alguno ha dicho, dígale al que tiene al lado, el Señor Dios te ama. Ahora o le tiran un papelito o tienen que mandarle a los gritos, el Señor te ama. Pero hemos cambiado los hábitos. Lo que no tiene que cambiar es el carácter. Pero si seguimos así, se cambia el carácter también. De más reservados, más cerrados en nosotros mismos. Bueno, uno de los temas de la pandemia, el hecho de decir no podemos saludarnos, abrazarnos y darnos un beso. No podemos cumplir la palabra esta que dice saludaos unos a otros con ósculo santo, con un beso santo. Y está mal. Está bien por el cuidado, pero está mal si nos acostumbramos, porque el beso, el abrazo es una muestra de afecto y de amor, ¿no? Esa muestra de afecto y de amor que tuvo el Señor cuando se puso a lavar los pies, no se puso a renegar, no se puso a decir, a ver, ¿quién es el que va a lavar los pies hoy de todos nosotros? Yo no lo voy a hacer. Nunca lo dijo Jesús. Jesús tomó la palangana, tomó la toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos. Pero esto es de las muestras. A veces nosotros nos quedamos con alguna manifestación y con algún reconocimiento de decir el Señor, el Maestro. Cuando en el Getsemaní Judas entrega a Jesús y lo identifica de dos maneras. Primero, dice algo acerca de Jesús y en segundo lugar, ¿qué hace? Le da un beso. Entonces, cuando Judas llega a Jesús, le dice, Maestro, Maestro, y lo besa. Y entonces dice en el Evangelio de Lucas, dice, Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Yo creo que a veces podríamos llegar a tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la imagen de Jesús como el Maestro, sin que realmente sea Él el Maestro, que nos ha dado el ejemplo sirviendo de la manera que lo hizo. Y Él, esto es lo primero, Él se puso a lavar los pies. Inclusive los adversarios que procuraban hacerle caer, ellos reconocían algunas virtudes de Jesús como maestro. Por ejemplo, en Mateo 22, si ustedes quieren tenerlo como referencia después, Mateo 22, 15 al 18, dice, fueron los fariseos, consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. A veces hemos pensado esto, los fariseos y los herodianos juntos. Estaban diametralmente opuestos en su opinión y en sus pensamientos, pero se juntaron para hacer caer a Jesús en alguna trampa. Y entonces llegan, le enviaron los discípulos de ellos, con los herodianos, diciendo, Maestro, otra vez, falso absolutamente lo que estaban diciendo en cuanto a que Jesús era maestro de ellos. Sabemos que eres amante de la verdad, eso es cierto, que enseña con verdad el camino de Dios, eso es cierto, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ese es un buen maestro y de él tenemos que aprender. Sabemos que dices la verdad. Sabemos que la verdad que predicas acá la predicas en todo lugar, que eres sincero, que eres íntegro, que no te cuidas de nadie. Y entonces vienen con la pregunta, ¿es lícito dar tributo al César o no?
¿Y Jesús qué les dice? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tientan, hipócritas? Jesús conocía y conocía el corazón. Y este es el Señor Jesús que enseña todas las cosas, pero que lo hace con integridad. ¿Saben que el otro día estaba viendo una foto del año pasado que salió en todos los periódicos y fue discusión de muchos medios de una celebración de un cumpleaños muy famoso? Y no quiero dar muchos más detalles, pero fue en la Casa de Olivos y recordé aquella palabra del Señor Jesús a los fariseos en Mateo 23. Y él dice, Jesús dijo a los que escuchaban, escuchen y hagan como los fariseos. Escuchen y hagan lo que enseñan los fariseos, pero no como hacen los fariseos. Porque ellos atan pesadas cargas en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo lo quieren levantar. Es decir, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero Jesús, Él es el que está poniéndose la toalla y llevando la palangana para lavar. Ahora, esto es importante en cuanto a nuestra búsqueda. En realidad hay mucho más para pensar en esto, pero el ejemplo de Jesús como maestro es interesante porque Él demuestra lo que Él pensaba y demuestra lo que Él enseñaba. Y está en contra de toda la falsedad, en que le digamos maestro, pero que no le obedezcamos. Segundo lugar, dice, Jesús dio una exhortación. Dice, como yo, vosotros también lo hagáis. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si hubiera quedado ahí en el medio, uno hubiera dicho, bueno, cada uno tiene que lavarse sus pies. Pero no, dice, hay un acto de servicio. ¿Qué es esto? Hay un acto de servicio que tenemos que dar unos a otros. Yo les enseño cómo es. ¿Saben? Tienen el conocimiento porque yo les digo que tienen que hacerse así. Tienen la comprensión porque les estoy mostrando cómo se lavan los pies. El problema no es de que uno no comprenda cómo es que se lavan los pies de los demás. El problema no es que uno no tenga la habilidad para hacerlo. El problema es el carácter, porque todos tenemos carácter de esperar que nos sirvan a nosotros y no de ser servidores. Pero Jesús dice, como yo lo he hecho, ustedes también tienen que hacerlo. Recordaba, en realidad estaba leyendo en un comentario Mundo Hispano del escritor que o era uruguayo o había estado en el Uruguay y estuvo en una conferencia de pastores y habían invitado a un pastor brasilero a predicar. Y era algo así como la Villa Bautista, pero más sencillo, donde todos tenían que participar en alguna actividad. Es decir, tenía que hacer, uno prepararía la mesa, el otro haría tal otra cosa, uno dirigiría la reunión, el otro cantaría, el otro repartiría en aquella época los cancioneros, lo que fuere, cada uno se repartió y se repartieron todas las tareas, menos la única que quedó sin hacer, sin designar a alguien, sin que alguien aceptara, era la de limpiar los baños. ¿A quién le gusta limpiar el baño de otro? Algunos no limpian ni el baño propio. Y entonces, a la mañana siguiente, un pastor, que no dice el motivo por el cual se levantó temprano para ir al baño, vio que el pastor invitado para predicar en el retiro de pastores había limpiado los baños y estaba terminando. Y este comentarista dice,
Seguramente nadie se acuerde de los estudios del invitado, ni siquiera su nombre, pero todos, sin excepción, se acuerdan del ejemplo que él nos dio. Sed imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Estoy invitando a Cristo. Bueno, imítenme a mí. Esto es la actitud del servicio, de servirnos los unos a los otros, de no escapar al servicio, de no escapar del trabajo. Hay un momento, y hablando de maestros, hoy día la época ha cambiado mucho de cuando yo iba a la escuela también, no digamos nada, dejamos. Cuando yo iba a la escuela, teníamos casi prohibido usar el simulcop, pero ahora cuando yo les digo el simulcop, más de uno acá no tiene idea de qué es el simulcop. Eran figuras que con un papel tipo manteca que uno le pasaba por arriba sobre la hoja y le marcaba con un lápiz y salía abajo el dibujito es como si fuera medio un carbónico, una cosa así. Los métodos han cambiado mucho. En la antigüedad, cuando el Señor Jesús habla de imitar y sed imitadores de mí como yo de Cristo, en la antigüedad tenían unas cajas de cera, esa cera blanda, y en una cajita, así. Y tenían un elemento que era, no sé el nombre, estilete. Ahí saltó la profesora de artes visuales. ¿Y qué tenía en una punta? Tipo una palita. Y en el otro lado un puntito. Entonces, con la palita, ese era el borrador, se emparejaba toda la caja de cera, y eso sí se volvía a usar, no tiraban papel en aquella época, y con esta otra punta se escribía. Y el maestro, una de las cosas que hacía era marcar por allí algún trazo para que el alumno después viera y escribiera sobre ese trazo. Pero cuando el maestro era muy amoroso, tomaba la mano del alumno con ese estilete y la mano del maestro le llevaba a hacer los trazos de las letras, los números y las palabras. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que este Señor, Jesús, hace esta obra con nosotros. Él nos toma de la mano para que hagamos buena letra, para que hagamos lo que tenemos que hacer. Él nos enseñó como modelo, pero hay otra cosa que tenemos que hacer nosotros. Hay un servicio que somos nosotros lo que tenemos que hacer. Y si a veces no sentimos la mano y la presencia del Maestro, ¿no será porque no queremos servir a otros? Pero en cada servicio que estamos dando a alguien, lo estamos haciendo en el nombre del Señor y para su gloria. Muchos no se dan cuenta de las cosas que nosotros hacemos, pero el Señor sí se da cuenta. Alguien dijo, la puntualidad es un mérito y es una virtud, aunque por ser puntuales y estar en el lugar, en el momento adecuado, no haya nadie para aplaudirnos. Y es cierto, hay muchas cosas, pero el Señor siempre va a bendecir a sus hijos. Como hemos leído algo, lo hemos escuchado en estos días en alguno de los cultos o en alguno de los mensajes en algún lado, en alguno de los grupos y demás, que todo el servicio para el Señor que no es en vano. El servicio para Dios no es en vano, porque Él ve y Él recompensa también. Lo tercero, Jesús nos da una expectativa, nos manda a hacerlo, nos manda a hacer algo, un servicio, una enseñanza. Pero nos da el Señor también una expectativa. ¿Por qué? Porque dice,
El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Bienaventurados seréis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Conocimiento, comprensión, habilidad, hábito, carácter. Ese carácter de feliz y de dicha, de bendición, no se da solamente con el conocer lo que tenemos que hacer. La mayoría de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que no queremos hacerlo. Y renegamos de esto. Pero la bendición y la expectativa del Señor es que nosotros la hagamos. Porque en el acto de servicio está la bendición. Está la felicidad. Nosotros buscamos la felicidad sin servir. Y Dios nos dice, no hay felicidad sin servicio. La bendición está, la expectativa del Señor está puesta en que nosotros lo hagamos. Por eso es que a veces estamos nosotros siempre procurando alcanzar algo. En la carta de Pablo a Timoteo, Pablo le escribía a Timoteo y le dice, miren, algunas de las mujercitas, de las mujercillas, decía él, aunque no es cuestión de género, por favor, pero dice, cargadas de pecado, están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Aprenden, pero nunca ahí, en la verdad, como Janes y Jambres. Después busquen para ver quiénes eran Janes y Jambres. Este es más difícil que Domingo Faustino Sarmiento. Janes y Jambres, también que resistían a la fe. Personas que están siempre necesitadas, siempre demandando, pero que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Han hecho 20.000 cursos, 30.000 especialidades, pero nunca llegan a la bendición de trabajar para el Señor, de hacer algo para el Señor, y nunca llegan a la satisfacción que dice Dios, que dice Jesús, porque Él tenía la expectativa que bienaventurados sois si lo hiciereis. La bendición de un servicio, de poner la mesa, de levantar la mesa, de lavar los platos, de limpiar el piso, de hablarle a alguien, de llevar un folleto, de regalar una Biblia. En este mes que estamos en el mes de la Biblia, si alguien quiere regalar a alguien una Biblia y quiere hacer en esto un acto de servicio, tenemos Biblias para regalar. Algo que podamos hacer, y allí está la felicidad. En una revista, Apuntes Pastorales, tomaba el estudio un hermano, un pastor, y decía, él hablaba de los HNC. No sé si lo hemos escuchado alguna vez, los HNC. Y él identificaba a los HNC como los heridos y necesitados crónicos. Siempre están. Y siempre están necesitados. Y a veces son los que manejan la agenda del pastor o de otros líderes. Y uno habla y pasa tiempo con ellos, y si no es una cosa es la otra, pero vuelve otra vez al mismo problema y vuelve otra vez a la necesidad. Y si uno no los atiende, parece que uno no ama a las ovejas. Y uno ha hablado y uno ha dicho y ha enseñado, y siempre igual. Siempre igual. Y entonces le llamaba los heridos y necesitados crónicos, los que caen de una cuestión y van a la otra. Por eso el Señor Jesús, cuando empezó a enseñar en el Sermón del Monte, Él dijo, en Mateo 5 dice, viendo las multitudes subió al monte y enseñándoles, sentándose les enseñaba y abriendo su boca les decía. Y esto eran las cosas. Es decir, Jesús iba a dar algo importante. Cuando iba a dar algo importante se sentaba en la cátedra, en la silla, se sentaba y abría su corazón
Abría su boca, pero abría su corazón. Eso es lo que quiere decir, abriendo su boca les enseñaba. Y era la misma enseñanza siempre, y continuamente esa enseñanza. Bienaventurados, dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, porque si no nos acercamos al Señor con una actitud de humildad, nunca vamos a aprender. Yo siempre tengo algún testimonio. Alguna vez uno quería enseñarle algo a otra persona y dice, a mí me va a enseñar. Bueno, no, si no quiere aprender lo que yo tengo para enseñar, no, y está bien, si no quiere, no quiere. ¿Qué le va a hacer? Esta es la cuestión del Señor. Pero terminando, en el Evangelio de Mateo también, en capítulo 11, versículo 28, algo que conjuga todas estas cosas que hemos dicho, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el Señor no es mentiroso. El Señor no miente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí como maestro, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ay, no, pero yo no sé qué es lo que me pasa. No puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. No. Esto no se aplica a mí. Sí, se aplica a todos. Los que venimos aprendiendo de la mansedumbre y de la humildad del Señor, porque allí nosotros vamos a encontrar el descanso para nuestras almas. Me alegro que hoy hayamos tenido esta victoria también de poder llegar hasta este lugar y de poder compartir la palabra y la adoración a nuestro Señor y el encuentro con los hermanos. Oro por el momento en que podamos abrazarnos y podamos darnos un beso, como dice la palabra, y sacarnos la barbijo, así con los dientes apretados, la boca tirada. Bueno, tuvimos hoy una bendición porque fuimos a votar y nos regalaron un barbijo. Se ve que ya no los van a poder vender, vamos a poder usarlos, saludarnos sin ellos. Oramos. Señor, tú nos miras y tú nos escuchas. Y de ti, oh Jesús, queremos aprender. Y para aprender necesitamos ser humildes y mansos. Dejamos de lado todo lo que hemos aprendido. Hemos buscado y buscamos en autoridades que no son autoridades. No son autoridades morales. Y recibimos directivas de personas que son humanas y pecadoras que nos dicen, hagan lo que yo les digo, pero no lo que yo hago. Pero en Jesús no tenemos excusa, porque Él fue ejemplo, nos manda, porque espera que nosotros seamos felices, que seamos dichosos. Bendice a cada maestro, Señor. Aquellos que han llorado más de una vez por sus alumnos, por sus discípulos, que buscan afanosamente en esta época los medios, por internet o por radio o por papeles, lo que fuere, para suplir la carencia de un encuentro en un aula real. Bendícelos, Señor, y bendícenos a cada uno de nosotros, porque todos nos están mirando. Nuestros hijos nos miran y van a imitar nuestra conducta, no lo que le digamos, lo que hagamos. Los pastores estamos siendo mirados, como dice Hebreos, y está bien, porque si nos miran y evalúan la conducta, podrán imitar la fe si es que tenemos fe. Así en cada uno de nosotros, Señor, que podamos ser de los que alcanzamos
humildemente y en mansedumbre esta bendición, esta bienaventuranza. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Derrama tu gracia sobre cada persona de acuerdo a la necesidad particular. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.